En la oscura vastedad del desierto mexicano, donde la luna llena iluminaba la tierra seca y árida, había una granja olvidada por el tiempo, sumergida en un silencio opresivo que parecía extenderse por milenios. Las sombras danzaban bajo la luz plateada, revelando contornos de árboles secos y ruinas de una casa que una vez estuvo llena de vida. Conocida solo por susurros entre los lugareños, la propiedad estaba envuelta en misterio y temor. Los aldeanos evitaban aquella tierra maldita, contando historias sobre las voces que resonaban por la noche, lamentos agonizantes que parecían venir de otro mundo, como si los espíritus de aquellos que se habían perdido en las tinieblas vagaran, eternamente en busca de redención. Los relatos sobre la granja se transmitían de generación en generación, cada uno más aterrador que el anterior. Algunos hablaban de sombras que se movían solas, de caballos que relinchaban en pánico y de una presencia oscura que dominaba el aire, haciendo que la temperatura cayera abruptamente. Pero era la noche la que traía el verdadero terror. Cuando la luna se elevaba en el cielo, los gritos y susurros se intensificaban, como si la misma tierra estuviera clamando por ayuda. Era un sonido que penetraba los corazones de quienes se atrevían a acercarse, congelando su sangre e instigando un miedo primordial que los hacía retroceder. En aquella noche en particular, una tormenta se acercaba, trayendo nubes oscuras y amenazadoras que parecían arrastrarse por el cielo como un manto de desesperación. Los truenos rugían como si fueran avisos de un mal ancestral a punto de despertar, y los relámpagos iluminaban la granja, revelando por breves instantes la apariencia desgastada de las paredes y los portones oxidados. La electricidad en el aire parecía palpable, y el viento aullaba, como si llevara consigo los susurros de los espíritus atrapados en la granja. Los aldeanos, a salvo en sus casas, cerraban puertas y ventanas, murmurando oraciones y evitando mirar en dirección a aquella propiedad maldita. La atmósfera estaba cargada de un sentimiento de inminente calamidad, y la naturaleza parecía unirse a la sinfonía de terror. Los animales, incluso a la distancia, sentían la agitación en el aire y se volvían inquietos, relinchando y moviéndose en sus cercas. Era como si la energía negativa que emanaba de la granja tuviera el poder de afectar todo a su alrededor. En la mente de los aldeanos, la granja no era solo un lugar. Era un símbolo de todo lo que se había perdido, un recuerdo constante de que había fuerzas en el mundo que escapaban a la comprensión humana. Y en aquella noche fatídica, mientras el cielo se volvía cada vez más sombrío, el destino de todos aquellos que se atrevían a acercarse a la antigua propiedad estaba a punto de entrelazarse con los misterios que allí habitaban. La granja, con sus paredes desgastadas y su techo de paja, parecía respirar, como si estuviera viva. Los animales que habitaban el lugar se volvían cada vez más inquietos, relinchando y agitando en el establo, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Había algo siniestro en la forma en que los caballos miraban hacia la oscuridad, como si pudieran ver lo que los humanos no podían. Cada noche, las voces se volvían más audibles, susurrando secretos que helaban la sangre. La historia comenzó con una familia que se mudó a la granja hace muchos años. Eran atraídos por la promesa de una vida sencilla, lejos del bullicio de la ciudad. Pero pronto, la felicidad se transformó en pesadilla. Las voces comenzaron con murmullos suaves, casi como si llamaran a los miembros de la familia uno por uno. Inicialmente, pensaron que eran solo ilusiones de su soledad, pero la realidad se volvería mucho más aterradora. La hija menor, Isabela, fue la primera en escuchar las voces. Solía sentarse en la terraza al anochecer, escuchando los sonidos que parecían venir del campo. Isabela, la llamaban, con un tono que mezclaba dulzura y desesperación. La niña, intrigada, comenzó a seguir los sonidos, alejándose de la seguridad de la casa y aventurándose hacia lo desconocido. Sus padres, preocupados, intentaron detenerla, pero la curiosidad de la niña era más fuerte. Mientras tanto, el padre, Miguel, comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal con los animales. Los caballos, antes dóciles,
se volvieron agresivos y ariscos. Los veía relinchando y golpeando los cascos en el suelo, como si sintieran la presencia de algo maligno. Las vacas también estaban inquietas, agrupándose en un rincón del establo y mirando hacia la oscuridad con ojos desorbitados, de miedo. Era como si la propia granja se estuviera transformando en un ser hostil, alimentándose del terror que emanaba de sus habitantes. Cierta noche, se formó una tormenta en el cielo, y la casa fue rodeada por relámpagos. El viento aullaba, y las voces se volvieron más intensas, resonando como si fueran un coro de almas perdidas. Isabela, atraída por la curiosidad, decidió seguir nuevamente los susurros. Dejó la casa, ignorando los gritos de su madre, y corrió hacia el bosque, donde las voces parecían más fuertes. Al adentrarse en la maleza, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La vegetación parecía cerrarse a su alrededor, y la luz de la luna apenas penetraba las copas de los árboles. Las voces estaban más cerca. Isabela sintió una presencia extraña, como si estuviera siendo observada. Isabela. La llamaban nuevamente, esta vez con una urgencia palpable. La niña se detuvo, su corazón latiendo desbocado, y miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Mientras tanto, en la granja, Miguel y su esposa María estaban en pánico. Los animales estaban fuera de control, y un sentimiento de desesperación se apoderó de ellos. La pareja decidió ir tras su hija, pero la tormenta dificultaba la visibilidad. Con linternas en mano, avanzaron hacia el bosque, llamando el nombre de la niña. Cada paso que daban parecía pesado, como si el aire estuviera cargado de un presentimiento maligno. Los susurros se convirtieron en gritos, y Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda al percibir que las voces se volvían contra ellos. ¡Salgan!, gritaban, como si intentaran expulsarlos de la propiedad. El bosque parecía vivo, con sombras danzando entre los árboles. Miguel y María, aterrados, sintieron el suelo temblar bajo sus pies, como si la propia tierra estuviera en rebelión. Finalmente llegaron a un claro donde encontraron a Isabela, pero algo estaba mal. La hija estaba parada, con los ojos vidriosos, mirando hacia algo que los padres no podían ver. «Ella está aquí», dijo Isabela, su voz distante y soñadora. Miguel avanzó, tratando de alejar a su hija, pero una fuerza invisible parecía retenerla. María, desesperada, intentó alcanzar a la niña, pero una sombra se erguía frente a ellos, una figura alta e indistinta que emanaba una aura de terror. Los gritos de los animales resonaban a lo lejos, como si estuvieran alertando sobre el peligro inminente. La figura se acercó, revelándose como una mujer pálida, con cabellos largos y despeinados. Sus ojos eran vacíos, como si no hubiera alma detrás de ellos. «Son míos», susurró, su voz resonando en el bosque. «Ustedes no pertenecen aquí». El miedo se apoderó de Miguel y María, que intentaron jalar a Isabela, pero la niña estaba paralizada, como si estuviera hipnotizada por la presencia. «Isabela, ven», gritó Miguel, pero la hija no respondió. La figura continuó acercándose, y los vientos comenzaron a aullar, como si la propia naturaleza se estuviera rebelando contra la presencia maligna. Los susurros se transformaron en gritos ensordecedores, y la granja parecía temblar en respuesta al conflicto que se desarrollaba. La atmósfera estaba cargada de una energía palpable, y los animales comenzaron a relinchar en pánico, como si sintieran que el final se acercaba. Entonces, un último esfuerzo, María se lanzó hacia su hija llevándola lejos de la figura oscura. «¡No la lleves!», gritó mientras el viento aullaba a su alrededor. La mujer fantasmagórica dudó, pero pronto se volvió, como si estuviera a punto de desaparecer en las sombras. «No pueden escapar», susurró, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. La familia logró escapar hacia la seguridad de la granja encerrándose dentro de la casa. Escuchando los aullidos de la tormenta y los gritos de la figura, se abrazaron, aterrorizados. La noche se alargó, y las voces continuaron resonando, cada vez más distantes, pero nunca completamente silenciadas.
A la mañana siguiente, cuando la tormenta finalmente se calmó, la granja parecía haber recuperado su tranquilidad, pero la marca del terror aún estaba presente. Los aldeanos, al ver a la familia regresar, notaron la expresión de horror en sus rostros y supieron que algo había cambiado. La granja, una vez vibrante, ahora era un lugar de lamentos, asediada por voces que nunca se callarían. Miguel y María, aunque físicamente ilesos, estaban marcados por experiencias que no podían describir. La vida continuó, pero nunca más sería la misma. Con el paso de los días, los susurros se convirtieron en parte del día a día en la granja. Isabela, cada vez más inquieta, comenzó a dibujar figuras sombrías en sus hojas, representaciones de la mujer que la había llamado. Miguel y María intentaban consolarla, pero había un abismo creciente entre ellos. La mirada de Isabela se había vuelto distante, como si estuviera conectada a algo que sus padres no podían entender. Los caballos, antes sanos y fuertes, se convirtieron en sombras de sí mismos, sus cuerpos delgados y sus pelajes opacos reflejando el miedo que permeaba la granja. Cada uno de ellos parecía haber perdido la vivacidad que una vez los caracterizaba. Sus ojos, que antes brillaban con la luz de la vida, ahora reflejaban un pánico profundo y una tristeza inexplicable. Los relinchos que solían sonar como canciones de libertad se transformaron en gritos de desesperación, resonando en las paredes del establo, mientras los animales se negaban a salir, encogiéndose en un espacio cada vez más apretado. El establo, que antes era un hogar vibrante, ahora parecía un mausoleo impregnado de una atmósfera pesada y opresiva. El heno, que solía ser fresco y perfumado, ahora olía a moho y desolación, como si la propia esencia de la granja se estuviera deteriorando. Los caballos, en un estado de pánico creciente, se agrupaban en un rincón oscuro, alejándose de la luz que entraba por las rendijas, como si la propia claridad los hiriera. El instinto animal gritaba en sus corazones. Algo estaba mal, algo los amenazaba de una manera que no podían entender. Los ganados, normalmente tranquilos y confiados, también estaban inquietos. Se agrupaban en un rincón del corral, sus ojos desorbitados y sus respiraciones rápidas, como si sintieran una presencia invisible observándolos. El comportamiento de los animales era un reflejo de lo que ocurría en la granja. Su inquietud era palpable, una señal de que la maldición que rondaba aquel lugar se estaba intensificando. Los gritos y murmullos se volvían más audibles cada noche, como si ecos de almas perdidas intentaran comunicarse de una manera que Miguel y María no podían comprender. Las voces eran una mezcla de lamentos y susurros, entrelazándose en un manto de agonía que los envolvía. A veces, parecía que llamaban a los propios animales, como si quisieran atraerlos a un destino sombrío. Las noches se volvían más largas y oscuras, y el miedo se convirtió en una constante, casi palpable, en la vida de la familia. Miguel y María intentaban consolar a sus animales, pero las palabras parecían vacías ante la profundidad del terror que sentían. ¿Qué podría haber causado tal desesperación? ¿Qué había sucedido para que los seres vivos a su alrededor fueran consumidos por un miedo tan profundo? Con el paso de los días, la atmósfera en la granja se volvía cada vez más pesada. El silencio opresivo del día se rompía solo por los gritos de los animales y los susurros que se intensificaban. Por la noche, como si una tormenta se acercara no solo del cielo sino también del mismo corazón de la granja. Miguel y María se sentían impotentes ante la situación, a merced de fuerzas que no podían comprender. Sabían que necesitaban descubrir el origen de aquel terror, pero a cada paso que daban, la sensación de que estaban siendo observados y juzgados aumentaba. Así, los caballos continuaron negándose a salir del establo, y los ganados permanecieron amontonados en sus rincones, mientras la maldición de la granja se profundizaba, envolviendo todo en una oscuridad que parecía no tener fin. El eco de los lamentos en las silenciosas noches era un recordatorio constante de lo que estaba al acecho,
esperando el momento adecuado para manifestarse en toda su terrible gloria. Cierta noche, mientras la tormenta rugía nuevamente, Isabela desapareció. La desesperación se apoderó de Miguel y María, que la buscaron en toda la granja. Las voces parecían reírse de su angustia, resonando en la oscuridad. «Ella está con nosotros», susurraban, y cada palabra cortaba el corazón de los padres. Finalmente, escucharon el sonido familiar que provenía del bosque, y la esperanza se encendió en sus corazones. La familia corrió hacia el claro donde habían encontrado a Isabela antes. Allí la niña estaba nuevamente paralizada, mirando hacia la misma figura pálida que la había llamado. Miguel y María gritaron su nombre, pero la niña no se movía. La mujer fantasmagórica se volvió, y Miguel sintió una ola de terror al ver su rostro. «Ella es mía», declaró la figura, su voz resonando como un lamento. La desesperación de María la hizo avanzar, pero antes de que pudiera llegar a su hija, la mujer levantó la mano, y una ola de energía la derribó hacia atrás. «No pueden salvarla», dijo la mujer, su voz ahora llena de rabia. «Ella me pertenece». El tiempo parecía detenerse mientras la batalla entre el amor y la oscuridad se intensificaba. Miguel, en un ímpetu de coraje, gritó: «No, no nos rendiremos con ella». La granja comenzó a temblar, y el cielo se iluminó con relámpagos. Los caballos, en un ataque de pánico, comenzaron a relinchar, y las voces se convirtieron en un grito ensordecedor. La figura se acercó a Isabela, pero la niña finalmente despertó de su trance. «¡Mamá!», gritó, y el sonido de su voz atravesó la oscuridad como una cuchilla. María, llena de amor, extendió la mano hacia su hija. Con un último grito, de desesperación, Miguel se lanzó hacia la mujer tratando de apartarla de Isabela. Una luz brillante irrumpió de la mano de María, y las voces comenzaron a disolverse. La figura, ahora frágil, dudó y luego comenzó a retroceder como si la luz la estuviera quemando. En el último momento, la mujer se volvió hacia Isabela y susurró: «Eres mía. No lo olvides». Y con eso, desapareció en un torbellino de sombras, llevándose consigo los susurros que asediaban la granja. La calma volvió lentamente, y la luz de la mañana comenzó a penetrar el bosque. Isabela corrió hacia los brazos de sus padres, y juntos salieron del bosque, dejando atrás la oscuridad que casi los consumió. La granja, aunque aún asediada por recuerdos de lo que había sucedido, comenzó a sanar. Los animales, poco a poco, volvieron a calmarse, y la vida reinició. Sin embargo, la marca de la experiencia nunca desapareció por completo. Isabela, ahora más madura, a menudo soñaba con la figura en el bosque, y a veces por la noche aún escuchaba los susurros, pero sabía que, con el amor de sus padres, podía enfrentar cualquier oscuridad. La granja, que una vez fue un lugar de terror, ahora se había convertido en un símbolo de resistencia y amor, un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras, la luz siempre encontrará una manera de brillar.